Cordial saludo, somos estudiantes de investigación 4 del segundo semestre del 2020 de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín. El grupo de investigación está compuesto por Daniela Zuluaga, Anderson Gallego, Tara Barón y Catalina Duque. El concepto de aislamiento nace en 1850, cuando las enfermedades infecciosas que se transmitían de paciente a paciente eran muy frecuentes y las principales causas de mortalidad. Esta investigación se realiza con el fin académico de identificar los trastornos mentales que más se presentan en los adultos colombianos durante el COVID-19. Es muy importante tener claridad acerca de este tema para dar una información concisa a la población sobre los efectos que tiene el aislamiento de la salud mental y así brindar una perspectiva clara a los profesionales de la salud para que hagan el enfoque médico apropiado. En el objetivo, seleccionar información disponible sobre trastornos mentales en Colombia entre enero y agosto del año 2020 en las bases de datos PubMed, Lilas, Google Académico y el Silver, para proporcionar información que apoye al profesional del área de la salud en su atención en salud mental. Continuando con materiales y métodos, entonces realizamos una búsqueda acerca de los trastornos mentales y salud mental en Colombia en 4 bases de datos, el Selvier, Google Académico, PubMed y Lilas. Y se aplicaron los filtros disponibles en cada una de estas bases de datos. Por ejemplo, uno de los filtros en Google Académico pudimos utilizar que fuera el texto en español y que estuviera en el año 2020. En PubMed, por ejemplo, se aplicó que el texto estuviera completo y que fuera gratuito. En Lilat, que el rango de los años estuviera entre el 2019 y el 2020. Además, se incluyeron algunos términos DESH y términos MES. Por ejemplo, términos DESH, salud mental, pandemia en Colombia, o términos DESH como mental disorder, Colombia pandemia. Además, se incluyeron los operadores booleanos, como por ejemplo el AND, que se aplicaron en todas las bases de datos, estos filtros con el objetivo de realizar la filtración mucho más específica para nuestro artículo. Bueno, aquí podemos ver algunas palabras claves que utilizamos, como por ejemplo la salud mental, trastornos mentales, entre otros, y en la búsqueda se hallaron 4.583 artículos, de los cuales nos quedaron 433 al aplicarle los filtros pues, que teníamos disponibles en las bases de datos. Luego se revisaron pues, las palabras claves que estuvieran contenidas en los títulos, de los cuales quedaron 23 artículos. Y de esos 23 artículos, 10 fueron excluidos por no tener las palabras DESH y MESH. De estos 13 artículos que nos quedaron, íbamos a revisar pues el resumen de esos artículos y se excluyeron 3, quedando 10 artículos para evaluarles el texto completo, de los cuales fueron excluidos 6 ya que no se encontró el texto completo, el texto no era gratis o no estaba disponible. Ya en cuanto a los elementos necesarios para ser incluidos en el estudio, fueron que los artículos fueran enfocados en la población colombiana y que estas investigaciones fueran sobre trastornos mentales y salud mental y que incluyeran la población adulta colombiana, que era la población de nuestro interés. Resultados. De acuerdo con el análisis de los datos aportados por los estudios del COVID-19, se puede decir que la población es altamente vulnerable por no ser conscientes del riesgo que implica para su salud mental. Esto conlleva a que las entidades gubernamentales tomen medidas de restricción como la cuarentena obligatoria, entre otras. 4 estudios seleccionados, todos realizados en Colombia, recolectaron información de diferentes variables respecto a la salud y trastornos mentales, como ansiedad, depresión, estrés, trastornos del sueño, entre otros, en las que incluyeron la disfunción familiar y el consumo de alcohol en personas afectadas por el aislamiento preventivo debido al COVID-19. Como se puede evidenciar en la tabla número 4, se menciona el impacto causado por el aislamiento social en la psicopatología y la vulnerabilidad a trastornos mentales de los trabajadores del área de la salud y en la población en general. Las restricciones impuestas por la pandemia generan en la salud mental de la población problemas de ansiedad, estrés, depresión y psicosis, siendo el más común entre los artículos el estrés. Esto conlleva a que los efectos de la restricción
facilitan el desarrollo de diferentes trastornos mentales según las condiciones de salud, convivencia familiar y social. Toda la información anterior es importante tenerla en cuenta para la atención médica, que es el ámbito en el que se busca impactar con este estudio. La tabla 4 es el resumen de los artículos donde incluimos el título, autor, población estudiada, metodología, instrumento del estudio y resultados. El primer estudio se titula Consecuencias de la pandemia COVID-19 en la salud mental asociados al aislamiento social. Acá nos reportan que la población sufrió alteraciones que incluían estrés postraumático, ansiedad, depresión, entre otros. Dentro de esto nos mostraron unas cifras que fueron del 34.4% de manera leve, 22.4% de manera moderada y 6.2% de manera grave. El segundo estudio fue Problemas de salud mental en la sociedad, un acercamiento desde el impacto del COVID-19 y de la cuarentena. Acá nos indicaron que el estrés emocional tiene consecuencias neurobiológicas que incrementan la probabilidad de exacerbar enfermedades concomitantes y aumenta como la probabilidad de reunir criterios para desarrollar o para presentar un trastorno mental. En particular, la ansiedad, la depresión, trastornos del sueño y estrés agudo. El tercer artículo se titula Situación de salud mental en el área metropolitana del Valle de Aburrá durante el aislamiento preventivo decretado en Colombia por la pandemia del COVID-19, un análisis exploratorio, donde nos hablan que sufrieron síntomas de ansiedad y depresión en el 32.8% de los participantes, síntomas psicóticos un 22.7%, síntomas de epilepsia un 1.1%, y síntomas de consumo problemático de alcohol en un 43.9%. Se presentó una disfunción familiar del 72.5%. De forma leve en un 31.2%, moderada en un 18.5% y grave en un 12.7%. Ya el cuarto estudio se titula Perceived Stress Associated with Epidemic in Colombia, an Online Survey. En total, se le envió una encuesta por correo electrónico a 407 personas, entre ellos estaba personal del área de la salud. Entonces les preguntaban pues, si sufrían comorbilidades, si estaban enfermos por el virus, si seguían las medidas de precaución, si seguían las medidas determinadas para salud pública por parte del gobierno. Todo esto lo relacionaron una variable con la otra para saber pues, cómo estaba como percibida en general el COVID entre los participantes. Bueno, en cuanto a la discusión, en el marco del Día Mundial de la Salud, la OMS publicó un comunicado de prensa donde manifestó que había alteración en la prestación de los servicios de salud mental alrededor del 60%. El aislamiento o cuarentena como medida de contención o mitigación de la velocidad de contagio ha generado reacciones adaptativas y desadaptativas en las personas. Dentro de estas reacciones están las psicológicas. Ya en parte de los estudios seleccionados pudimos evidenciar que la población colombiana tiene presencia de trastornos mentales asociados a la disfunción familiar, consumo de alcohol y percepción negativa sobre las medidas tomadas por el gobierno para mitigar el impacto del virus. De los trastornos mentales comunes evidenciados en los estudios se encuentra el estrés, la depresión y la ansiedad, los cuales se manifestaron de moderada a grave con escalas que no fueron validadas. Este estudio invita a reflexionar a los profesionales de la salud sobre la indagación y el análisis de manera más profunda en la consulta médica acerca de la salud mental de sus pacientes. Ya este estudio sí se vio limitado porque es un tema muy reciente, la población fue elegida de manera no aleatoria y se utilizaron escalas no validadas. En cuanto a la conclusión, según un estudio de la neurobiología, las relaciones interpersonales son fundamentales para el sistema inmune, la supervivencia y la salud mental. Con esto se busca resaltar que la OMS define salud como el completo bienestar social, mental y físico, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, considerando que la OMS incluye en la salud la esfera mental. Entonces incluimos también, por ende, la socialización humana, que es fundamental para la salud mental.
A partir de los resultados encontrados en los estudios seleccionados sobre los trastornos mentales durante la pandemia de COVID-19, se concluye que el aislamiento social sí ha afectado la salud mental de los colombianos, causando estrés, psicosis, trastornos del sueño, de ansiedad y depresivos, asociándose al consumo de alcohol y a la disfunción familiar. Ya esta es la bibliografía de nuestro estudio y muchas gracias.